Las oportunidades laborales para las mujeres específicamente, sin duda, deben de representar una de las agendas políticas más importantes. Hoy tenemos una gran invitada, una investigadora que nos va a hablar de este y otros temas. No se lo pierdan. Qué gusto que nos acompañen una vez más en Mujer Ejecutiva Televisión. Y bueno, pues hoy tenemos una gran invitada, Mariana Becerra. Ella es investigadora del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias. Oye, Encantada de pues estar aquí. quiero que nos platiques por qué esta labor es importante y las políticas públicas y todo lo que hacen ustedes. Así que, ¿por qué no nos dices un poquito de qué hacen y qué tienen hoy mismo? Muy bien. Pues el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, cumplimos 20 años el próximo año. Wow. Somos un centro de investigación apartidista, sin fines de lucro, que nos dedicamos a la investigación del tema de la movilidad social. Ok. La movilidad social la entendemos como el crecimiento socioeconómico de las personas a través del tiempo y de las generaciones. Y lo medimos a través de encuestas. Cada 6 años levantamos una encuesta nacional que nos permite saber si hay movilidad o no en México. O sea, aquí lo que hemos encontrado, desgraciadamente, en nuestra última encuesta es que 74% de los mexicanos que nacen pobres se quedan pobres. Qué Entonces, no tema hay tan salida. complejo, porque Así es. pareciera incluso decir movilidad social. Pues sí, es un tema, no nos los inventamos nosotros, es un tema que se estudia en todo el mundo. Y esa movilidad social en muchos países, si se nace rico, no necesariamente te quedas rico. En México sí. Naces rico, te quedas rico, trabajes o estudies o no. Entonces, eso es lo que buscamos romper. Y hay muchas barreras que impiden este crecimiento. Y muchas barreras tienen que ver mucho con políticas públicas y también con el sector privado, el papel de las empresas en promover la movilidad social. Y pues hoy en día, en estas fechas de contexto electoral, nos dedicamos en el CEI a elaborar varios documentos de propuesta de política pública basadas en notas de política más extensas, en temas importantes que merecía la pena abordar, uno de ellos que es el mercado laboral. Justamente, y las oportunidades para mujeres, que Así siempre es. hay una desigualdad, Así pero es. bueno, quiero escucharlo de la Sí. experta y conocedora. Gracias. Pues esa desigualdad de oportunidades que se traduce en una menor movilidad social, en particular para las mujeres, nos dimos la tarea de investigar y en este documento que señalo, de cómo se tiene que aumentar la participación laboral femenina en el mercado laboral. Actualmente son casi 53 millones de mujeres mayores de 15 años que podrían estar trabajando y solamente 23.1 millones lo hacen. Esas mujeres que no están trabajando y que si lo pudieran hacer, aumentaría el Producto Interno Bruto muchísimo, cerca de 27%. ¿Y por qué no pueden trabajar? Entonces, Exacto, Mariana. esas son las barreras que estudiamos y esas barreras de entrada que significan mucho porque a las mujeres no las despiden, las mujeres renuncian solitas. ¿Y por qué renuncian? Porque hay responsabilidades en casa que no pueden seguir y cumplir de cuidado de niños, de personas con discapacidad o de adultos mayores. Ni siquiera de hijos forzosamente, No. sino de en En general general, cuidadoras de de familia. familia y adultos mayores sobre todo. Wow. Entonces, el que se hayan eliminado las estancias infantiles, que se hayan eliminado las escuelas de tiempo completo, las estancias de adultos mayores son muy pocas y no son suficientes. ¿Qué es una estancia de adulto mayor? Es un lugar que tú puedes llevar a tu adulto mayor en la mañana, donde tienen espacios para Actividades, culturales, claro. cuidados, y lo recoges en la tarde. O sea, no requieres meterlo en un asilo y deshacerte de él, pero sí te tienes mucho pendiente de dejarlo solo. Entonces, esas estancias, tanto adultos para niños, te permiten a la mujer entrar al mercado laboral. En la pandemia se agravó muchísimo esa salida de mujeres porque el niño regresa a casa, entonces, ¿cómo le hago para trabajar? Entonces, aquí lo que le decimos a las empresas es, de entrada, pues no pidas fotografía en el currículum. Esa es una barrera que hemos identificado muchísimo. Las empresas se sesgan en contratar, si hay estudios y evidencia sólida que si la mujer tiene la tez más oscura o tiene más obesidad, no la llaman para una segunda entrevista, tanto como una mujer u hombre, porque sí son hombres y mujeres, con tez más clara y si están más delgados. Se mandó currícula falsa a empresas y la misma mujer con computadora la hacían más obesa y las llamadas eran menos. Entonces, ese solo es un ejemplo mínimo de qué pasa con incluir la fotografía. En muchísimos países del mundo está prohibido. No debe de por qué, no que esté prohibido, no debe de por qué importar la apariencia en una contratación, mucho menos el estado civil y la edad. No importa si tienes 45 o 25 o 32, con que cumplas el perfil de lo que están pidiendo
Y eso tiene que ver mucho con las mujeres ya de 45, 47, que ya ya estudiaron, ya fueron mamás, ya trabajaron, y sus hijos ya tienen 17 y Me 18. acabas de dar, Igual yo, ya tiene 17, 18, 20 años, ya quieres regresar al trabajo mucho más formal y no te dan entrar, porque solo quieren a recién egresados o muy jovencitos. Entonces, que la empresa dé esa opción de currículo ciego, que no pida foto, que no pida estado civil, que no pida edad, es una ventaja enorme que podría eliminar muchas barreras de entrada a esa primera entrevista. Entonces, ese es un factor que también no solamente aumentaría la participación laboral femenina, sino eliminaría esa discriminación que existe. Pero es que es ridículo. O sea, me tengo que parar en ello, Mariana, porque no entiendo o no termino de entender. Pues, a ver, nuestra población genéticamente somos morenos. Así es. No somos la rubios de mayoría, ojos azules. la Pues, mayoría. porque así tenemos los genes. Porque, o sea, ¿cómo es posible que eso sea determinante en tener un trabajo? Las personas somos muy subjetivas en el momento de las elecciones. Excelente presentación. Así es. Esa subjetividad que nos caracteriza a los humanos. O sea, tú me estás viendo y si traigo la blusa chueca o si se me salió el arete, ya dejaste de escucharme. Entonces, esa apariencia, lo que nosotros nos vemos con lo físico, afecta muchísimo nuestra toma de decisión. Entonces, si eliminas la fotografía, quitas ese sesgo. En las entrevistas en la pandemia que eran virtuales, que desde ahí no tienes oportunidad. Desde la entrevista virtual, la gente que se sentaba en una pared con ladrillos, con cables colgados, no la contrataban igual que aquella chica o chico con la orquídea preciosa atrás y la foto de no sé qué. Entonces, esa subjetividad se tiene que entrenar en el área de recursos humanos de las empresas a que sean objetivos, a que los entrenen a que no importa la apariencia no importa la falda de la blusa que traes, escucha a la persona y ve su perfil. Entonces, eso es algo que buscamos en el SEI, que no se... Y la primera forma para poder regularlo es esa currículum sin foto. Hay muchas otras medidas que proponemos en este documento y además en publicaciones del SEI que hacemos específicamente de recomendaciones, que exista flexibilidad en el empleo para las mujeres, que puedan trabajar en casa si el niño está enfermo y no pudo ir a la escuela, que no tengan esa presión las mujeres cuando el niño está dormido y está tosiendo, ya estás pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Dónde lo voy a llevar? ¿Quién me va a ayudar? Y en la mañana siguiente haces todo un malabar para llevarlo con tu mamá, para llevártelo a la oficina, cuando podrías hacer, y la empresa debería de dar esa prestación de decir, no puedo ir mañana porque mi hijo está enfermo, y que no haya una excusa que no te dé pena decir ese motivo, ¿no? Se vale y en todo el mundo se usa. Ya lo demostramos. Esas políticas de flexibilidad que son necesarias sobre todo para mujeres y para aquellos hombres que se dediquen 100% al cuidado de los niños, porque hay muchos hombres que están a cargo de sus hijos por divorcios o por viudez, que también tienen que tener esa prestación para poder no ir al trabajar ese día que el niño está enfermo, o tener la prestación de poder ir al festival a ver a nuestros hijos. Que se vale. Se vale, y no es todos los días, y le sucede a todas las mujeres del mundo, pero muchas empresas sí lo hacen. Sí, pero también ya está comprobado que el teletrabajo funciona. Si no, la pandemia hubiera acabado con absolutamente todo. Y funciona muy bien. Empresas, claro. Y funciona muy bien. Las mujeres que trabajamos en casa lo hicimos mucho mejor. No perdimos tanto tiempo en traslado, porque ese es otro tema en nuestra propuesta de política pública. Hasta ahorita. Ese traslado y se tiene que mejorar el transporte público, porque muchas de las decisiones de las mujeres de ir a trabajar o no es cómo voy a llegar a trabajar. Me voy a exponer mi seguridad si voy en transporte público, o aunque no te expongas y seas seguro, no cabes y te tardas 2 horas en llegar. Entonces, si se mejora el transporte público, la infraestructura sobre todo y la seguridad, muchas más mujeres van a poder querer incorporarse al mercado laboral. Sí es algo muy complejo por lo que representa en el gobierno. No obstante, el teletrabajo o el home office famoso acabarían con este tema. María. Pero desafortunadamente hicimos varias investigaciones en el SEI. Luis Ángel Monroy, de hecho, encontró que solamente 25% de la población económicamente activa lo pudo hacer por vía remota. Muchísimos empleos en México tienen que ser presenciales y no se pueden hacer con la computadora. Somos privilegiados lo que los podemos hacer con computadora, pero es la minoría. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Cuando el trabajo es presencial, sí dar la prestación y la flexibilidad para que puedan seguir trabajando y no renuncien. Esa mujer que ya trabajó, que ya estudió y que tiene sus hijos grandes, ¿qué mejor evidencia de que es un buen candidato para estar trabajando? Entonces, y el perder a esa mujer que estuvo ya 5 años en la empresa porque su hijo se enfermó o porque su padre se enfermó, la empresa pierde. Estas no son medidas de altruismo, de que la empresa está siendo solidario, no. Está comprobado que los trabajadores que están tranquilos, sin estrés, son mucho más productivos. Hay muchísimos estudios de Banco Mundial donde estudian que apoyas tú a la mujer en específico, con clínicas de salud en planta baja,
con un espacio para lactancia, para flexibilidad si están enfermos o para flexibilidad, es mucho más productiva la mujer, no llega tarde, no hay rotación de personal. Entonces aquí lo que siempre decimos es una relación positiva. La empresa gana, el trabajador gana. Aquí no es altruismo. Las personas que vemos en el aeropuerto con silla de ruedas trabajando todos los días no llegan tarde, no piden su trabajo, lo cuidan porque les costó mucho obtenerlo. Y desgraciadamente las mujeres, sobre todo si venimos de condiciones de desventaja socioeconómica, va a ser muy difícil que nos den oportunidad a esa entrevista, a esa empresa, y ya si nos las dieron, que la empresa conozca nuestra condición, sepa que tenemos un hijo, sepa que somos mamás solteras, sepa que tenemos un adulto mayor y nos den esa flexibilidad que necesitamos, porque todos lo tenemos independientemente del puesto, alguien a quien cuidar o alguien que nos cuide. Con base en sus estudios, ¿qué pasó durante este sexenio? ¿Qué hay que recalcar? ¿Qué hay Sí, que decir? Independientemente de la pandemia, que nos deja claro muchas de las cosas que pasaron. pues sí, el haber eliminado las estancias infantiles, que a pesar de que tenían sus fallas, era cuestión de mejorar y atender esas fallas, pero no eliminarlas por completo. Las estancias infantiles no son guarderías como las conocemos o kinders, eran casas con una mujer que se organizó con sus vecinas, amplió el área de la sala, quitó los sillones para poder recibir 5 o 6 niños y que el gobierno diera un patrocinio para que esa mujer tuviera un ingreso. Entonces, esa es una estancia infantil, no kinders grandes de cemento con Mm. paredes. Entonces, esas estancias funcionaban muy bien porque permitían a esas 4 mamás poder trabajar, a esa mamá encargada de esos niños recibir un salario. Entonces, el haberlas eliminado sí fue una pérdida para la productividad y la participación laboral femenina. Las escuelas de tiempo completo, que se llaman así, pero en realidad terminaban creo que 2:30, 3. Eso no es nada de tiempo completo. En Canadá las escuelas acaban 4:30, 5. No importa si eres hombre o mujer, te puedes meter a trabajar perfectamente, acaba el trabajo y vas por tus hijos. Entonces, mientras las escuelas no estén en el mismo horario que los trabajos, pues va a ser muy difícil que la población Pero económicamente Mariana, aquí activa no hay sea igual horarios hombre y en los mujer. trabajos. Esa O es sea, otra aquí te cuestión que dan, se tiene que tu eliminar. trabajo es de 9 a 6 y terminas saliendo 7:30, 8. Es lo que se tiene que eliminar y que se valga decir, ya me voy a cuidar a mi hijo con permiso y que no se vea mal que te vayas por responsabilidades en casa. Que no inventes, ay, se me ponchó la llanta, no pude. No, mi hijo se enfermó y llegué tarde, aquí estoy. Eso es permitible y eso nos pasa a todas y podríamos mucho mejor entrar más mujeres y aumentarle el Producto Interno Bruto. ¿Qué más queremos, no? Para una economía creciente, un país que lo necesita, pues más mujeres en el mercado laboral. Todas estas investigaciones las tenemos disponibles en nuestro sitio web, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en nuestra página es ceey.org.mx. Todo es descargable, todo es gratuito. Los invitamos a que revisen estos documentos y pues encantada de la ¿Cómo invitación. fondean a la asociación? Nos auspicia la Fundación Espinosa Rugarcía. ¿Ok? No dependemos de campañas de recaudación de fondos. La fundación Que eso además nos les da mucha auspicia, más nos da mucha certidumbre, libertad claro, y para validez, dar ¿no? nuestra opinión sin ninguna limitación, sin ningún sesgo. Entonces, esa fundación nos permite hacer publicaciones. Cumplimos, como te digo, 20 años el próximo año y tenemos muchos libros, muchas publicaciones. Nuestro tema es que el tema de movilidad social se conozca, que estas cifras cambien. Acabamos de levantar la última encuesta. Esperemos que ese 74 que te dije al inicio cambie y que el origen de las personas no sea su destino. Que puedan crecer y tener un futuro independientemente de sus condiciones de origen. Independientemente del color del Así es, partido, así es. hoy va a haber una presidenta. Es la realidad. No sabemos quién, Ujú. pero que haya una mujer no significa que sea un gobierno feminista. Y eso es importante. Ujú. ¿Qué nos dices? Con eso vamos a cerrar, porque sí hay que pedirle a esta presidenta que vea desde la perspectiva feminista. Así es. Y seguramente como mujer, como candidata, han de haber tenido diferentes trayectorias que todos los hombres políticos que han llegado a la presidencia. No necesariamente tienen que ser feministas para apoyar este tema, seguramente lo conocen mucho más que los hombres, lo vivieron, y ya con eso es ganancia, pero sí es importante que muchas gobernadoras ya han sido mujeres y aún así no se eliminen estas barreras, entonces no es suficiente que la mujer sea presidenta. Las organizaciones civiles, los académicos, la sociedad civil tienen que estar peleando por estos derechos y se han logrado mucho, como esa ley silla que no le permitían sentarse a los hombres y mujeres. Todo va a partir también del ciudadano. No es nada más depender que el gobierno me arregle, yo tengo que exigir lo que necesito y que mujeres en la oficina nos pongamos de acuerdo y digamos, queremos un día al mes no venir porque está el festival. Es cuestión también colectiva y no es suficiente que la presidenta sea mujer. Y no nada más eso, también el Día de los Estudios.
Así porque a es. veces no vas a los estudios, que hay que hacerlo siempre, Sí. precisamente pues porque no tienes esas Claro, facilidades, te descuentan el día. sí, otra plática podríamos tener del tema de salud y cómo hay barreras de entrada al mercado laboral por ese tema de salud. Pues sin duda te esperamos muy pronto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Ahí está la experta hablando de las oportunidades, de las necesidades y sobre todo de lo que viene y tenemos que exigir como ciudadanos al próximo gobierno. Soy Arlen Muñoz, nos vemos la próxima ocasión.